Corriente Alterna, un espacio dedicado para que conozcas las diferentes alternativas para que conectes mente, cuerpo y espíritu y puedas tener una vida muchísimo más saludable o por lo menos muchísimo más placentera. En este espacio estamos tratando de mostrarte diferentes alternativas, bien sea alimenticias, bien sea de coaching de vida, bien sea de ejercicio, de alimentación, de infinitas posibilidades que puedes tener para que tú logres esa vida que tú quieres. Y precisamente por ello es que hoy tengo el placer de entrevistar a una persona muy especial. Él es un sociólogo y conferencista que va a estar hablándonos todo acerca de lo que es la psicología de un emprendedor. A veces nos cuesta muchísimo llevar a cabo las ideas que tenemos. A veces decimos, oye, yo quisiera, empezamos sobre todo un nuevo año y empezamos con ese impulso de decir, yo quiero hacer este año o quiero hacer de mi vida algo muy diferente, pero no siempre tenemos las herramientas para alcanzarlo. Y es por eso que ya está acá en los espacios de 305 Media TV, José Jacinto Muñoz, quien está por acá caminando cerquita de nosotros para sentarse y hablar todas esas cositas que ustedes están pendientes, tienen dudas, pregunten, es el momento antes de que yo me concentre con él y empiece a hablar y hablar y hablar y no paremos, porque estoy segura que tenemos muchísimas material de qué hablar. José, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. Mientras le damos la bienvenida y le ponemos todos el aparataje electrónico que necesita para esta entrevista, les recuerdo que pueden ver esta entrevista no solamente ahora en vivo, sino también luego en www.305mediatv.com y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube, que van a estar por allí a partir de mañana. La entrevista ya disponible para todos ustedes porque sé que les va a encantar. Y ahora sí, estamos listos. Bienvenido. Bien, estamos. Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás? Perdóname, pero bueno. No te preocupes. Me desocupé lo más rápido que pude. No te preocupes, esta vida en Miami es así, siempre estamos muy ocupados. Yo no sé si es en Miami o en la actualidad. Bueno, que sí. Estamos siempre ocupados, ¿no? Yo creo que andamos a un ritmo que a veces no interpretamos, sino que simplemente tenemos que seguir. Bueno, y fíjate que cuando estabas entrando, estaba justamente conversando acerca de... Nosotros muchísimas veces tenemos ganas de hacer muchas cosas. Uh-huh. Tenemos ese enfoque, sobre todo cuando comenzamos un nuevo año, de querer emprender varias cosas o nuevas cosas o terminar de llevar a cabo algún plan que tenemos mucho tiempo sin hacer. Pero no siempre sabemos cómo alcanzarlo, cómo lograrlo. Y no necesariamente quizá es porque no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, sino que quizá no tenemos el enfoque, uh-huh, las herramientas. Y para eso estás tú aquí. Okay. Cuéntanos un poquito cómo es que yo organizo una idea para materializarla en el futuro o en el presente inmediato. Bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad y un saludo a toda tu audiencia y feliz año para todo el mundo, ¿no? Feliz 2020. Sí, creo que eso es importante. Sabes que he leído muchas personas que están como que, ay, yo estoy arrancando el año ahorita, pero ya estamos a 14 de enero. No, sí, yo lo arranqué hace rato. Sí. Tú lo arrancaste hace rato. Bueno, yo soy una de esas que creo que lo estoy arrancando ahorita y lo he leído de varias personas, no sé por qué, pero bueno, bien sea tarde o temprano, buenísimo que lo estemos arrancando con un invitado como tú. Gracias. De verdad, gracias también a ti por venir. Yo soy feliz. Bueno, fíjate que una de las cosas que yo vengo trabajando hace años es el tema del propósito. Gente con propósito. Gente con propósito. Un libro que lo publiqué en Venezuela, tiene más de 5 ediciones, más de 25,000 copias vendidas. Wow. Y es la tesis que yo vengo manejando desde que yo me dediqué a este trabajo de formar, capacitar y de conversar. Vivir en propósito es vivir con la idea de conectarme a mi deseo. Uh-huh. Vivir en deseo es vivir en pasión. Vivir en pasión es vivir conectado a mis proyectos. Vivir en proyectos me aleja de la muerte. Me aleja de la muerte. Me aleja de la muerte, sí. Estar alejados de la muerte no solamente es un tema físico, es un tema de mi realidad. Uh-huh. Un hombre muere cuando deja de morir. Decía alguien, no tengas miedo a morir, ten miedo a dejar de vivir antes de morir.
Entonces, allí en esa idea trascendente se esconde algo que permite que nosotros los humanos podamos luchar contra la angustia, porque a veces la angustia va acompañada de soledad y esa soledad a veces va acompañada de vacíos. Ok, ya va. Vamos a organizar esto. Ajá. Ok. Estás hablando que entonces la pasión es lo que nos mueve a todas las personas a lograr nuestro propósito. Sí. Para resumirlo de alguna manera. Claro. A ver si lo entendí bien. Uh-huh. Pero a veces suena muy bonito decirlo o muy fácil, pero llegar a todo ese análisis no lo es tanto. No lo es porque necesitamos ser valientes para poder asumir cuál es mi vida. Yo en mi carrera he podido trabajar con deportistas muy famosos, con artistas, incluso con empresarios. Y yo he podido ver gente que lo tiene todo y no tiene nada. Eso es una realidad. Por supuesto, no creo en ese cliché de que el dinero te aleja de la felicidad y no te acerca. Exacto, estamos hablando de que tienen todo material. Material. Okay. Hay gente que no puede tener nada material, igual se siente vacío. Y hay gente que puede tenerlo todo material, igual se siente vacío. Sí. El asunto está que cuando empiezas a luchar contra el vacío que te genera la soledad, estás perdiendo tu tiempo. Porque al final las angustias que te generan la soledad siempre van a estar presentes. Sí. No hay forma de que tú te desconectes de la tribulación de lo que significa estar vivo. Uh-huh. Porque eso es parte del caminar todos los días. Lo que pasa es que a veces quizá crecemos con una idea de que ser feliz es de una manera, pero no te dicen como las letricas pequeñas de un contrato que a lo mejor tiene todo ese tipo de sensaciones. A lo mejor en algún momento de la vida determinada o siempre vivimos con un poquito de ansiedad, con un poquito de preocupación, con un poquito de miedo, con un poquito de amor, con un poquito de paz. Cosa que es normal. Cosa que es normal. Cosa que es necesaria. Uh-huh. Porque hay dos tipos de ansiedades, la ansiedad involuntaria y la voluntaria. Uh-huh. La ansiedad involuntaria es la que tú no estás pidiendo que llegue, pero cuando te comienzas a adelantar sobre cosas que no tienes claras en tu vida y te comienzan a preocupar. Entonces esa no la elegiste tú, te llegó. Entonces ese tipo de ansiedad te genera preocupación y esa preocupación te lleva a angustia y la angustia te lleva a depresión. Un ejemplo rápido. Por ejemplo, tú comienzas a sentir un dolor y tú asumes que ese dolor de inmediato es algo muy malo. Pero ¿por qué te vas a adelantar que es algo muy malo? Pero a lo mejor no estás pensando que quieres que sea algo malo. Es que hay algo en ti involuntario que te hace pensar que un dolor significa la muerte. Quizá una conducta aprendida, algún código que aprendiste en tu infancia, no sé. Lo viví con alguien, vi que alguien tenía un dolor, nunca le prestó atención y terminó muriéndose por un tumor, qué sé yo. Uh-huh. ¿Y cuál es la ansiedad voluntaria? Aquella en la que yo decido anticiparme, porque la anticipación, diríamos en el deporte, cuando uno trabaja con deportistas, yo como psicólogo deportivo, tú le dices, sí, yo soy sociólogo y psicólogo deportivo, hago esos dos trabajos. Okay. ¿Qué trabajo haces tú con un pitcher o con un futbolista? El trabajo de anticipación. Si algo tiene un deportista élite es que se anticipa. ¿Qué es anticiparse voluntariamente? Que tú no esperas que te llegue la situación, es que tú te adelantas a esa situación. Y eso marca la diferencia. Claro, y eso es recomendable entonces también que las personas lo apliquemos, anticiparnos a los posibles hechos que nos puedan acarrear para que no nos agarre desprevenido. Totalmente, pero para eso yo tengo que saber con qué herramientas cuento y cuál es el juego que yo quiero jugar. ¿No? Y volvemos a gente con propósito. Y volvemos al propósito. Entonces, por eso es la importancia de tú entender tu propósito. La pregunta que yo con mucho respeto le digo a la gente que se tiene que hacer es, pregúntese cuál es su propósito. Y si no tienes ni idea, ¿cómo contestar eso? Esa es la pregunta que más me hacen. Y yo siempre respondo, yo tampoco tengo idea. Porque yo no sé cuál es tu propósito. Yo estoy tratando de entender es el mío. Ahora, sí te puedo decir, y eso lo digo yo en mis conferencias, más o menos cómo creo yo que puedes llegar. Exacto. Preguntándole a tus talentos y a tus habilidades. Ese es el mejor consejero de una persona. Es decir, que yo puedo comenzar diciendo, ok, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi habilidad? Porque no estoy clara o claro de cuál es mi propósito, pero la primera pregunta que me haría sería esa. ¿Qué sé hacer bien? ¿Qué me apasiona? Claro, porque si yo no tengo claro mi propósito, algo que te puede orientar es el saber en qué eres bueno. Entonces eso se llama conciencia de talento. Yo tengo claridad en qué soy bueno. Como yo sé en qué soy bueno, pues por ahí puedo deducir mi propósito, que no es el propósito en singular, son los propósitos en plural. Y que no tienen que ser los grandes propósitos, porque si yo no tengo una idea que cambie el mundo, entonces yo siento que no hay buen propósito. ¿Qué? No, o sea, a lo mejor Adriana tiene Andreina tiene una gran misión porque ella descubrió algo que va a ayudar a toda la humanidad, pero José Jacinto no. Pero eso no significa que tu propósito es mejor al mío, solamente que son diferentes. Entonces, propósito es algo con lo que sientas pasión, con lo que sientas responsabilidad y con lo que te comprometas. Entonces, ahí empiezan a nacer propósitos.
Y eso, a lo mejor vemos y son cositas, cositas que podemos decir, talentos que a lo mejor consideramos que son pequeños, pero quizás la unión de esos pocos talentos nos hacen un todo que nos van a llevar a nuestro gran propósito de vida. Totalmente, porque fíjate, entonces cuando tú tienes claridad de ese propósito, yo entendí que soy bueno en esto y yo de ahí asumo un propósito. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo importante de buscar un propósito? Porque el propósito te da energía, el propósito te da fuerza, te da entusiasmo. Exacto, te da valor. Te da valor y te energiza, te da una energía de tal nivel que tú todos los días, no es que vas a tener menos problemas que el otro, pero vas a tener más fuerza de voluntad para enfrentarlo. Tú colocas dos personas, una que vive en propósito y una que está totalmente perdido y que simplemente camina porque tiene que caminar. Y el que tiene un propósito siempre va a tener más herramientas sociopsicológicas, socioemocionales para poder responder ante cualquier circunstancia. Porque el propósito te hace estar conectado a algo. Y cuando yo siento que estoy conectado a algo, entonces yo tengo más motivos para caminar moviéndome hacia ese algo. Entonces ese algo me da la fuerza para yo seguir guerreando a pesar de las circunstancias. Exactamente, porque tienes claro cuál es tu propósito y entonces en el camino eso lo vas de alguna manera exudando. Vemos personas que quizá se nota a leguas que están, como tú decías, caminando porque les toca y a lo mejor es lamentable. Tú a lo mejor como psicólogo lo puedes decir mucho mejor que yo, pero es notorio cuando alguien está haciendo algo que quizá no le gusta o es lo que le toca. Bueno, la mayoría de la gente, a mi manera de ver, está haciendo lo que no le gusta. Pero ¿por qué tenemos ese bendito problema en la sociedad? No es la primera vez que tocamos este tema acá, de por qué estamos en trabajos que no nos gustan, con personas que no nos gustan, porque tenemos miedo. Situaciones. Porque tenemos miedo. Porque hay que ser valientes, como tú decías, ¿no? El problema es que no es tan fácil ser valiente. Tenemos miedo. ¿Y sabes también por qué más? Porque buscamos lo seguro. Y eso no existe. Pero nos cuesta entender. Tenemos una sensación de seguridad. Bueno, pero claro, nos tratamos de convencer con la idea de que lo seguro existe. Y la verdad es que no existe. Entonces, mientras lo más seguro que tenemos es que en cualquier momento se acaba la vida. Lo más seguro es la eternidad. ¿Y cuál es la eternidad? No vivir para siempre, porque sabemos que eso no es posible. Bueno, yo lo dije de otra manera. La eternidad es la capacidad que tú tienes de conectarte de tal manera con tu presente que a ti te importa un pepino tu pasado y tu futuro. ¿Y qué le dirías a una persona que dice, ay, sí, muy lindo todo eso, pero mira, ¿sabes qué? Yo tengo que pagar mis cuentas y tengo que agarrar ese trabajo que no me gusta y ajá. Eso es lo que tengo que hacer. Es que precisamente lo primero que tiene que entender es que no es lindo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es para que te atormentes. Ahí hay un poco de gente atormentada que tienen unas preguntas allí yo creo que esa es la idea. Eso es como cuando las abuelas te dicen, ay, hijo, qué bonito lo que hizo. Ay, pero qué bonito. Es que no quiero... Llega un momento en tu vida que tú no quieres que te digan que es bonito lo que haces, sino que tiene realmente un porqué lo que estás haciendo. O sea, al final lo que estamos buscando es una lógica dentro de nosotros. Con fe dentro de nosotros del por qué estamos caminando. Porque solamente entendiendo de que estoy caminando con una misión que no sé cuál es, que es la tuya, tú vas a sentir que tiene un significado estar viviendo. Entonces, tu vida se transforma y ya no importa tanto lo que tengas o no tengas, sino en base a por lo que estás caminando. Son los motivos que te movilizan. ¿Entiendes? Entonces ya tu significado del día a día es diferente porque ya estás viendo el presente. O sea, ya el presente para ti significa algo. Mira, me llama la atención que muchísimas veces, hablamos de las personas para ser quizá negativos, hablamos de las personas que están deambulando por la calle con infelicidad, bien sea con sus trabajos, relaciones personales o lo que sea, pero también he escuchado mucho personas que cuando han logrado estar o por lo menos en un momento que les ha gustado de su vida, que han logrado alguna meta, algún sueño, dicen, era tan fácil, solo necesitaba conectarme con lo que yo quería hacer e ir por ello. Y de verdad esas personas tú las sientes y las ves felices, en paz. No sabemos todo lo que vino antes de eso, pero entonces llegar a ese punto donde queremos tener el propósito, no siempre es bonito. No siempre es bonito y no siempre es fácil porque la vida
aunque dicen que la vida es bella, la vida sí es bella, pero también es compleja, porque todos los días nos tenemos que poner de pie. Y ponernos de pie todos los días no es fácil. No siempre es fácil. Y si hablamos de nosotros los venezolanos, que estamos pasando por una situación sociohistórica, sociopolítica, socioeconómica, socioexistencial tan profunda, entonces te das cuenta de que nos está tocando el doble de difícil. Sí. Entonces tú tienes varias opciones. Una de ellas es entrar en negación. Y decir, todo está bien, hay que sonreír y ser positivo. Que yo le tengo miedo a ese tipo de gente. Eso te iba a decir, pero eso debe ser terrible. Estos son los pesimistas, esos son los optimistas pendejos. Bueno, yo no iba a decir pendejo, pero está bien. Bueno, el optimismo irracional. ¿Entiendes? Exacto. Ingenuo, para ser, no ser tan folclórico. Bueno, pero son personas que entonces no tienen la valentía de ir adelante con de verdad conectarse con su propósito de vida. Puede ser, o también yo lo entiendo, porque a veces todos queremos negar un poco la realidad porque nos hace daño, y nos estamos defendiendo. Entonces yo no lo cuestiono, pero la verdad es que si buscamos, y digo buscamos porque me involucro, conectarnos a un optimismo más racional, que es más, un poquito más equilibrado, que no haya tanta inflexibilidad, posiblemente salgamos de ese optimismo ingenuo, no caigamos en el pesimismo crónico que tanto daño nos ha hecho, y buscamos como una especie de equilibrio que nos permite caminar, sostener la esperanza para que las soluciones aparezcan. Entonces yo sostengo la esperanza, que es el gran reto de los venezolanos hoy, porque hay que sostenerla. No es que está ahí, pues, porque la decreto y porque me miro al espejo y repito 7 veces, yo sí puedo. No, es que yo tengo que sostenerla con carácter para seguir esperando que algo suceda, pero yo no desisto de seguir abriendo camino y de hacer lo que me corresponde. De ahí, uno de los grandes frutos de vivir en propósito es el pensamiento racional. ¿Qué es el pensamiento racional según la psicología cognitiva? El pensamiento racional te dice, es importante que tengas el control de tu vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de tu control. Saber qué está bajo tu control y qué se escapa es tal vez, a mi manera de ver, una de las grandes características psicológicas que puede tener una persona para tener salud mental y emocional. Ok, ¿y cómo podemos identificar cuáles son las cosas que podemos o no podemos tener en control? De una manera fácil. De una manera sencilla para las personas que nos están... Te pongo un ejemplo. Si tú eres de las personas que al salir ve que está lloviendo y se pone brava y se le baja el humor y yo te digo, querida, ¿usted puede controlar la lluvia? No la puede controlar. Pero puedes controlar tu actitud bajo la lluvia. Exactamente. Entonces ahí viene el gran principio que dice, somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Ese es un principio universal. Y él lo dice así como como un sermón, como uno le decía a la mamá, pero no me digas ese sermón, porque así lo habrás tenido que repetir en tus seminarios, en tus conferencias, en tus terapias. De hecho, hoy... En los programas. Y me lo digo a mí mismo también, todos los días. ¿Sabes que eso también te lo iba a decir? Muchas personas piensan que personajes como tú, que se dedican a esto del coach emocional, coach psicológico, etcétera, piensan que, bueno, que es que ya lo tienen todo realizado, que tu vida es perfecta y tú sabes qué hacer ante todo. Coño, mira, disculpa, y esto creo que lo puedo decir cuando estoy en televisión, pero hacer lo que yo hago es muy jodido. O sea, la vida de los que... Ser lo que yo hago prácticamente te aísla. O sea, porque llega un momento que puedes pasar semanas y nadie te pregunta ni siquiera cómo estás. Aquí te lo preguntamos, ¿verdad? Espero que lo hayamos preguntado. ¿Cómo estás, José? ¿Sabes? Porque la gente asume que como esta es mi misión de vida y esto es lo que yo hago, entonces, ¿quién le va a preguntar a este carajo si cómo está? Si todo el mundo te pregunta a ti, ayúdame o dame un consejo. Sí, exactamente. Eso, además, que el gran vacío de nosotros los humanos es que nadie está dispuesto a escuchar al otro. Casi nadie. O sea, la gente es con ansias de que lo escuchen. ¿Entiendes? No, nadie te escucha. Es decir, yo me he sentado con gente, pues todos los días lo hago, clientes, digamos personas que asesoro, para no decir pacientes, para no meterme en un peo legal. Todo ese tipo de cosas. Es decir, cónchale, me escuchó. Entonces, esa persona no es que tenía un problema, es que necesitaba que alguien lo escuchara. Entonces, ahí está una esencia profunda de la vida. Ahora, cuando nadie te escucha, tú no existes. Por eso es que nos pega tanto cuando no somos escuchados. Y cuando eres escuchado es tan potente, emocionalmente hablando, que sientes lo mismo que tú puedes sentir cuando te gusta una persona. Todas las características emocionales que tú sientes, palpita el corazón, te cambia el color de la piel, hay cualquier cantidad. Todo eso es lo que una persona puede sentir cuando está siendo escuchada genuinamente.
Por eso es que hay tanta conexión. Entonces, de alguna manera, sí estás ayudando a la persona. Pero claro. Inconscientemente. Claro, eso ya es en sí mismo una forma de que la misma persona hasta se dé las respuestas. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, se las puede dar. Es verdad que muchas veces en las terapias las personas hablan y tú le puedes decir, ok, listo, nos vemos la semana que viene. ¿Te ha pasado? Bueno, sí. Yo trato siempre de... Pasa que yo... O sea, quiero decir, no diste ningún consejo, no diste ninguna ayuda, simplemente eso es lo que estabas diciendo. Bueno, esa persona necesita ver hablar. Chao. Sí, exacto. O le hago un resumen de lo que dijo como para fortalecerlo. Ya lo escuchó, ya esta persona está clara, solo necesita validación y afirmación, y yo lo que hago es repetir con sus propias palabras lo que él dijo para que él diga, vas bien, creo que tiene un entendimiento de lo que está ocurriendo. O, que es lo que uno hace, tratas de mostrarle otra forma que él no está viendo. Claro. Y yo creo que esa es la gran habilidad de los que hacemos eso, o sea, ver lo que tú no estás viendo. Entonces, pero yo no lo había visto de esa forma, bueno, por eso estás acá. Exacto, por eso estás aquí conmigo. Mira, hay muchas personas que nos están haciendo preguntas, voy a leértelas en vivo. Para irnos después, perdón, a un corte musical. Todavía no tenemos comerciales, pero estamos en eso, ¿verdad, Carlitos? Mi querido productor. Agua, mira, ¿quieres agüita? Sí. Ya te la vamos a conseguir. Me preguntan acá, ¿cuáles son las 3 principales características de un emprendedor? Las puedes responder si tú quieres. Ok. Principales 3 características de un emprendedor. 1, entusiasmo por el riesgo. Importantísimo. Ok. Entusiasmo por el riesgo, sabe manejar el fracaso, que es muy importante. Y número 3, sabe que la planificación estratégica es clave. Esas son para mí 3, las puedo explicar rápidamente. Un emprendedor es un innovador. Y un innovador necesita entender, debe tener entusiasmo por el riesgo. Yo no conozco a ningún emprendedor. Bueno, y lo puedo decir por mí mismo, que soy emprendedor desde el 2007. Que yo comencé. Vamos a ir para allá. Ajá, desde el 2007. Que no tenga entusiasmo por el riesgo. ¿Qué es entusiasmo por el riesgo? Que sabe que si va a emprender, debe estar dispuesto a tomar riesgos y procesar el fracaso. Y al contrario de eso, entonces podemos pensar o esperar que una persona que sea convencional, que no le guste sino tener un trabajo normal, nunca va a ser un emprendedor. Yo creo que todos son emprendedores en la medida que estén dando resultados. Si tú estás en una empresa, porque eso te hace sentir bien, porque forma parte de tu estructura emocional, porque esto de estar emprendiendo, es demasiado complicado. Pero es que todo el tiempo, es una cosa que todos los días estás caminando sobre el abismo. Sí. Entonces hay que tener mucha fortaleza emocional y tienes que sentir que estás hecho para eso y te tienes que formar para eso. ¿Por qué tú crees que yo doy seminarios sobre formación mental y emocional para emprender? Porque si no eres mental y emocionalmente fuerte, ¿cómo vas a emprender? No, que yo tengo talento. No vas a saber asumir el fracaso, que era lo otro que estabas diciendo. Claro, que es fundamental. Entonces, si yo me preparo mental y emocionalmente, yo entiendo que debo tener entusiasmo por el riesgo. Es decir, yo sé que es parte del proceso, no entro en negación y tengo manejo del fracaso. ¿Qué pasa con el tema del fracaso? Número 1, se los digo, a la persona que preguntó las características de un emprendedor. No, que la palabra fracaso no existe. No, que la palabra fracaso es fea. Esto es lo que yo hablo con deportistas cuando estoy trabajando con ellos. Y en mi centro, por cierto, te cuento, tengo un centro aquí en Dora llamado Epicenter. Sí. Y trabajamos con niños de 8 a 17 años, los formamos física, mental, emocional, psicológica y nutricionalmente. Ay, me encanta. Bueno, ¿se parece tanto a este programa eso? Podemos hablar sobre eso también. Sí, yo creo. Cuando tú quieras. Bueno, vamos a montar una sede allá de corriente alterna. Mira, el punto está en que el manejo del fracaso es fundamental. Clave, diría yo, que es uno de los temas más importantes que todos debemos trabajar este año. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando que el fracaso no llegue a mi vida, yo no voy a poder emprender nada. Porque el fracasar, primero la gente que dice, no, que no me gusta el concepto fracaso, no, que el fracaso no existe. Yo digo, eso es mentira. Para mí. ¿Por qué? Porque el fracaso es un concepto. El fracaso es un concepto etimológicamente aceptado. Tú vas al diccionario, buscas fracaso y te dice que es cuando no logras alcanzar lo que te has planteado. Okay. Es fallar. Fracaso es fallar, es no alcanzar cometí lo que un error. Por ejemplo, cometí un error. O vamos al deporte. Tú eres un bateador. Decidí mal. Decidiste mal también. Tú eres un bateador. Sí. ¿No? Hablando del deporte. Ajá. O tú eres futbolista y te toca tirar un penal. ¿Tú eres aficionado al béisbol? Bueno, yo trabajé como buen venezolano. Trabajé 10 años con béisbol profesional. Trabajé con Bravos de Margarita, 10 años. Imagínate tú. Entonces, por ahí bastante. Viene la cosa. Entonces, yo trabajaba con un pelotero. ¿Cómo le dices tú a un pelotero que lo acaban de ponchar? Tranquilo, no fracasaste.
No, simplemente fue una experiencia trascendental. Agarra el bate y te va a dar con el bate. O sea, no, falló, él falló, eso es verdad. Qué duro, ¿no? Pero es la verdad, tú fallas, yo fallo, de repente estás en la radio y de repente pronunciaste mal una palabra. Sí, seguramente. Fallaste, eso fue un fallo, punto. Ahora, la diferencia es que una cosa es fallar y otra cosa es sentirme fracasado. Son dos cosas distintas. Ahí está el punto donde la persona tiene que saber hacer la diferenciación. Yo fallo, es normal. Yo me siento fracasado, no es normal. Ya. Yo fallo, asumo mi error y sigo para adelante. Pero si tú te sientes fracasado, eso sí hay que trabajarlo. Porque esa emoción es la que te va a fregar. Exactamente. Porque no solamente ese momento, sino lo próximo que vayas a emprender o a hacer. Por eso hay gente que le golpea tanto un desamor. Por ejemplo, porque un desamor es un fracaso. Claro. Yo fallé en el intento de que juntos pudiéramos construir algo. Bueno, es verdad, fracasaron. Pero te vas a sentir fracasada en el amor y poco por suficiente esa experiencia. Por esa experiencia. Ahí está la gran diferencia. Unos lo logran, otros no. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. O comentario, no lo sé. Aquí dice, la pasión nos mueve. Eso está clarísimo. Pero a veces el ambiente o sistema influye mucho en los miedos. Temas legales, por ejemplo. Por supuesto que se nota. Aquí en España se nota un montón en el servicio. Es que estos comentarios vinieron de hace un ratico que estábamos hablando y ya me perdí en qué parte era esto. De que depende de qué tipo de terapia utilicen. ¿Qué tipo de terapia utilizas tú? No sé si esa era una... Exacto. Bueno, dime todos los tipos de terapias que haces, José. Bueno, es que depende de lo que la persona necesite. O sea, hay personas que creo que la mejor terapia que necesitan es vivir en propósito, y vivir en propósito es tener conciencia de su presente. Yo soy muy creyente de la temporalidad, muy creyente de eso. Es el manejo correcto del pasado, del presente y del futuro. Para mí eso es clave en algo que me preguntaste al inicio, que es el manejo del del manejo del enfoque. Ajá. Hay enfoque de alto nivel cuando hay manejo de alto nivel de la temporalidad. Oh my God. Por ejemplo, si tú, una persona que vive mucho, los que nos están viendo y escuchando, si usted vive mucho en el pasado, usted puede entrar en negación. Usted se puede decir que usted entró en negación porque vive tan metida o vivimos tan metidos en el pasado que estoy en negación permanente. Y si yo todavía no lo has terminado de procesar. ¿Y eso me va a llevar a dónde? Si yo vivo en el pasado, a la depresión. Muy bien, excelente. 20 puntos. Ahora, una persona que vive en demasía en el futuro, ¿qué va a pasar? Que va a vivir posiblemente ansiosa. 20 puntos. Entonces, son frutos. Si me voy a los extremos, vivo mucho en el pasado, corro el riesgo de caer en depresión, producto de la negación permanente. Y si vivo mucho en el futuro, pues vivo en la permanente ansiedad y eso me va a generar un cuadro que me puede desembocar en estrés, etc. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Lo ideal. Bueno, que manejando el presente, de gestionar el presente de la manera más inteligente posible, es que el pasado solo lo utilices para aprender. Pongo un ejemplo. El pasado, siempre yo he dicho, son como los retrovisores de los carros. Sí. Tú estás manejando y ¿qué dice el concepto? Que tú tienes que estar viendo los retrovisores cada 5 o 6 segundos. Pero imagínate que tú vas manejando y te quedes así. Oye, está buenísimo esa. ¿Qué va a pasar? Si tú estás viendo, vas a chocar. Vas a distraer, vas a matar a alguien. Hay gente que está sobre el volante de su vida, está tratando de llevar su presente, pero está así, viendo el retrovisor permanentemente. ¿Qué va a pasar? Te vas a joder. No hay forma de que no choques, de que no te lleves a alguien y que entres en desgracia. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que tú veas el retrovisor, que te apoyes en el retrovisor, porque en el pasado no hay nada de malo. El pasado es mío, porque eso es parte de mí. Pero lo voy a ver es para citar, para apoyarme, para buscar información, para que en mi presente esté mejor. Entonces yo voy a echar una mirada al pasado, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un coaching personal con algún profesional o con un deportista. Yo recuerdo una vez, trabajaba con un deportista muy famoso en Venezuela y llegó al equipo donde yo estaba. Pero estaba en una racha, pero terrible. Y aquel muchacho se sentó, claro, con la incertidumbre y con la duda de que, pero ¿qué vas a hacer por mí si yo lo tuve todo y lo sé todo? Yo simplemente le dije, háblame de tu mejor temporada en el deporte profesional.
El muchacho me comenzó... cambiaste el switch. No, de una vez, le di por donde él no se imaginaba. No se esperaba. Y empezó a hablar. Y me dijo, no, yo recuerdo, en el 2008 yo y fui protagonista. Una final de Caracas Magallanes donde él fue protagonista, yo sabía. Y empezó a hablar, él fue héroe, tipo metió un jonrón. Y empezó a hablar, 20, 30 minutos y el tipo no paraba de hablar y sentía que era. Terminamos y le dije, ¿cómo te dice? Coño, yo no le dije nada. Bueno, me hiciste recordar que yo sí puedo. Que sí soy bueno. Que yo sí soy bueno, no sé por qué lo olvidé. Para eso me sirvió el pasado. Ya, lo vi, me recordé, sigo aquí. Y como hablamos al principio, de enfocarte en cuáles son tus talentos, porque muchas veces nos quedamos tan pegados o dándonos latigazos con las cosas que nos han salido mal, que no hemos hecho bien, las malas decisiones, los fracasos, que necesitamos quizás ese refrescamiento que nosotros mismos no siempre estamos quizás dispuestos o estamos conscientes para poder hacer, y precisamente entonces para eso está un coach. ¿Nos vamos? No. Eso lo llamo en mi libro rememorar. La técnica de rememorar. O sea, cuando haga falta, es como un electroshock que yo aplico. Voy a aplicar la técnica del rememorar. Es decir, te tengo que llevar a tu pasado para que tú recuerdes, cabezón, quién eres tú. Exacto, para que veas por ese retrovisor y arranques ese acelerador y vaya para adelante otra vez. Vámonos a un corte musical, Elvis, y seguimos con más porque nos tienes que hablar de todo acerca del seminario que tienes ahorita en 2 días, el jueves 16 de enero, aquí en la ciudad de Miami. ¿Ya se va a terminar? No. ¿Ah? ¿Ya se va a terminar? No, nos vamos a un corte y venimos con más, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Nos da tiempo? Sí, vámonos a la música, ya volvemos con más de Corriente Alterna. Gente que habla como tú y gente que habla, por supuesto, como José Jacinto Muñoz, nuestro invitado de la tarde de hoy, y nos quedan solo, José, 10 minutos. Yo estoy preocupada, ya estoy ansiosa. Yo sé que me dijiste que no podemos estar ansiosos por el futuro, pero ya lo estoy. Porque nos queda muy poquito tiempo y no hemos hablado de muchas cosas, entre ellas el seminario que tienes en 2 días, y quiero que aprovechemos esta oportunidad para que me comentes acerca de esto, cómo hacen las personas para asistir a tu seminario, todavía hay cupos. Sí, claro que sí. La actividad va a ser este jueves a las 6 de la tarde en el Miami Business Club. Okay. Hay una sala bien chévere, ahí vamos a estar trabajando. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Psicología del emprendedor. Sí. Entonces, ¿qué he visto yo? Tengo 2 años en Miami. ¿Qué es lo que yo he visto? Que hay mucha gente que quiere mucho invirtiendo poco. Eso es lo que yo más veo. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo del mundo del real estate, que es a la gente que yo visito permanentemente y los capacito. Entonces tú ves 2 tipos de profesionales. Aquel que cada día le va mejor y aquel que cada día le va peor. Okay. ¿Por qué? Porque el que cada día le va mejor entendió la ecuación básica desde muy temprano. Y es, si inviertes más en tiempo y en dinero, en ti vas a obtener más tiempo y más dinero. Ese es el axioma. Hay gente que sueña con ganarse por comisiones $3,000, $8,000, $10,000, $20,000, pero no es capaz de invertir en él como persona $20 en un libro. Porque eso le parece carísimo. Ajá, te iba a decir, bueno, pero a lo mejor no es que no es capaz, a lo mejor es que no puede. Bueno, pero el asunto Esto está es una concha de mango. Que esa misma persona sí puede comprarse unos zapatos, sí puede comer en un restaurante, sí puede comprarle un juguete a su hijo, pero no se puede comprar un libro. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que sí habrá gente que no puede, pero la mayoría sí puede. Y más cuando estamos hablando de estos niveles en donde yo quiero ser un gran vendedor, por poner un ejemplo de un sector del mundo inmobiliario. Entonces tú ves que se pueden gastar hasta $700 en su vestuario, pero cuando les hablas de capacitación, eso no lo logran procesar. ¿Por qué? Porque crecimos en un continente en donde la educación no la asociamos con crecimiento. No la asociamos con potenciación. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela la idea de la educación no está asociada a la educación, está asociada a la naturaleza. Ejemplo, petróleo. El hecho de ser un país petrolero nos hace asumir de que somos gente Estamos rica. como una zona de confort. Una gente de confort, que el dinero viene porque vivimos en un país petrolero y no viene por nuestro estudio, nuestra preparación y nuestra formación. Segunda respuesta a tu pregunta. Los países latinoamericanos son los que tienen el más bajo presupuesto en educación en sus naciones. Cuando tú buscas la contabilidad nacional de cada país latinoamericano,
apenas 2 o 3 más o menos se salvan en la inversión que hacen en educación en sus países. Oh, wow. Y 3 en innovación. Es decir, nosotros no asociamos educación con la posibilidad real de poder potenciarnos y optimizarnos para crecer y mejorar profesionalmente. Entonces, la educación es la vía más expedita para que tú puedas mejorar tus ideas y en consecuencia mejorar tu creatividad para poder generar mejor calidad de vida con lo que estás haciendo. Eso es algo que nadie va a poder cambiar, más allá de que le busquemos las 5 patas al gato en términos de educación que no existe. Lo que pasa es que la gente confunde educación formal con educación convencional. Ajá. Con educación creativa. Uh-huh. Tú puedes decidir qué quieres aprender. El hecho de que no vayas a una universidad no significa que no estás aprendiendo. No, esa es una forma de tantas que hay. Uh-huh. Entonces, esa es la forma convencional, digamos. Es convencional. Entonces no te cierres a eso. La educación te da revelación. Uh-huh. Y la revelación te da ideas. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con ideas. Ok, entonces, gente con propósito también es algo de lo que conversas en el seminario que vas a tener, o solamente el seminario, y no sé, me imagino que va ligado una cosa con la otra, o el seminario es, vi en tu descripción que decía que era para un grupo de emprendedores, vendedores y profesionales que quieren terminar de usar como herramientas para lograr esa idea. Claro. Que tienen, ¿no? Para materializarla. Entonces, no entendí muy bien algo. Las personas que se inscriben en tu seminario es una persona común y corriente como yo, que no tengo ahorita ningún emprendimiento, o necesito tener ya una idea y un emprendimiento andando para estar en tu seminario. Toda persona que quiera ser fuerte mental y emocionalmente para enfrentar la vida, yo creo que tiene está invitado a tu seminario para ese conversatorio, ese seminario que vamos a tener. Ahora, si eres emprendedor, bueno, hay emprendedor en distintas dimensiones. Exacto. Una ama de casa es una emprendedora. Sí, porque no sé por qué asociamos, ¿verdad?, con emprendimiento con una persona que tiene un negocio, uh-huh, que está generando, qué sé yo, X ganancias, pero también emprender es prácticamente muchísimas cosas. Claro. Abarca muchas cosas que no necesariamente te traen un retorno económico, ¿no? Vamos al concepto. ¿Qué es emprender? Exacto. Es un acto de pensamiento planificado. Uh-huh. Emprendimiento es un acto de pensamiento planificado. ¿Qué es un acto? Es una acción. Toda persona que esté accionando en su vida, que se está moviendo en su vida en función de algo específico, está emprendiendo. La única forma de que no estés emprendiendo es que te paralices, uh-huh, y que te estanques producto de la inacción. Uh-huh. Repito, toda persona que esté con una acción inteligente, porque puede hacer una acción no estratégica, exacto, y está dando vueltas sobre sí mismo. No tiene la herramienta, no tiene ni idea. Por ejemplo, trabajo 17 horas al día y trabajo no sé cuántas horas al mes y no me alcanza nunca la plata. Uh-huh. Eso es muy común escucharlo. Uh-huh, sobre todo aquí. Entonces, aquí, exacto, y en muchos otros países, ok, se te movió, pero a lo mejor si ese movimiento, ese gran esfuerzo que estás haciendo por trabajar, lo haces más táctico y más estratégico, con lo que tal vez... Enfocado a tu propósito de vida. Exactamente, que es lo que enseñamos, uh-huh, vas a ser más productivo y te vas a sentir más contento con tu capacidad de producción en eso en lo que estás enfocado. Correcto, a lo mejor trabajas no 17, sino 20 horas al día, pero estás completamente feliz porque estás conectado con lo que de verdad quieres hacer. Cuéntame, ¿cómo hacemos para conseguir las entradas para esta conferencia? Bueno, pueden escribirme directamente. Ok, a tu Instagram, ¿qué es? Mi Instagram es @josejacinto M de Muñoz R de Rosales. Uh-huh. Ahí pueden escribir al DM, uh-huh, y ahí se le responde de inmediato. Okay. Por vía mi Instagram de inmediato se le va a dar respuesta y se le va a orientar. Algo importante de la gente que quiera ir, ¿por qué tenemos que entrenarnos mentalmente? Para poder superar la desorientación. Uh-huh. ¿Y por qué debemos entrenarnos emocionalmente? Porque tenemos que atacar la desesperanza. Una persona desorientada y una persona en desesperanza no puede producir nada, querida. Nada. Uh-huh. Nada bueno. Sí, porque va a estar desestructurado por dentro. Uh-huh. Más allá de que hable 4 idiomas, de que le vaya bien en su trabajo porque gane buen dinero, uh-huh, hasta tiene una familia linda y hasta tiene un buen carro, pero se siente desorientado. Se siente desconectado, y se siente desesperanzado. Porque la esperanza, así como la fe, así como el optimismo, son virtudes emocionales que hay que construir. Eso no lo enseñan en una universidad, uh-huh, ni lo venden en una farmacia. Uh-huh. Eso es algo que hay que desarrollarlo. Nosotros nos formaron a nivel académico, los que fuimos a la universidad, desde el punto de vista intelectual, o los que hicieron un curso, pero no te forman emocionalmente. Emocionalmente jamás. Y qué bueno que dices eso, porque quiero aprovechar los últimos 2-3 minutos que nos queden para preguntarte cómo fue que tú te conectaste con este propósito de vida.
¿Cuándo comenzaste? Mira, una de las experiencias que me llevó a mí desde muy joven a conectarme con esto fue que cuando yo estaba muy joven, a los 18 años, yo sufrí profundamente de acné. Ok. Mi rostro, yo nunca veía mi rostro en el espejo. Y después que estudié, yo entiendo que hoy en día una de las enfermedades más crueles para un adolescente es el acné, desde el punto de vista mental. Y yo sin saberlo me empecé a entrenar. O sea, yo de un duelo personal, de una vicisitud, de una situación tan difícil, porque no era fácil, entrando a la universidad, aunque bueno, yo entré a la universidad en el 97, me veía al espejo y decía, ¿salgo o no salgo a la calle? Wow. Y qué mejor entrenamiento que ese. Yo siempre, pocas veces cuento esto, tal vez esta es la segunda vez, segunda, tercera vez que lo cuento, confianza. Pero es la verdad, es decir, ahí comenzó mi entrenamiento mental. Y ahí comencé yo a darme cuenta que había algo más que significa lo que pienso, lo que creo y lo que decimos todo ahí por dentro. ¿No? Y si te pones a ver, entonces, todo pasa por algo, ¿no? Imagínate tú lo irónico de que tú hayas sufrido esa depresión o ese malestar durante tu adolescencia, una etapa súper complicada para nosotros, para las personas, y que entonces ahora tú seas una persona que eres capaz de motivar a grandes audiencias. Eso es definitivamente conectarte con tu propósito de vida. Yo ahorita te veo sonreír, hasta te brillaron los ojos hablando de esa experiencia. Ajá. Y puedo, no sé, deducir que de verdad estás muy contento con que este sea tu camino de vida ahora. Claro, me conecté y me fui interpretando. Entonces me formé como sociólogo, después me formé en la psicología deportiva y comencé a usar mi propia vivencia. Mira, yo tengo algo, lo que yo escribo es porque yo lo viví. Lo que yo hablo en una conferencia es porque lo que yo viví. Yo puedo haberme leído muchos libros y siempre se lo digo a la gente que trata de dedicarse a esto o a aquellos que tratan de dedicarse a esto para buscar más plata. No cometan el error de querer enseñar a otros en base a repetir conceptos que leen de libros de otros. Si se van a conectar a una audiencia haciendo algo como el coaching o siendo conferencista, tienen que entender que esto es algo tan delicado como si tú fueras un cirujano que va a abrir el cuerpo de una persona o como un odontólogo que va a intervenir la boca de una persona. Bueno, estás interviniendo en las emociones de otro, entonces delicado. Se hace con muchísimo respeto. Mira, muchísimas gracias de verdad por haber estado acá con nosotros. Nos quedamos cortos, José, pero eres siempre bienvenido a Corriente Alterna. Vengo. Por supuesto que sí, y nosotros también vamos a ir a invadir su espacio. Bueno, esto fue Corriente Alterna, ya nos tenemos que ir rápidamente, me han hecho como 30 señas, yo me estaba haciendo la ciega, la que no estaba viendo, pero sí, nos tenemos que ir. Corriente Alterna, un espacio que es para presentar las diferentes alternativas para que tengan las personas opciones de elegir y informarse para tener una vida muchísimo más saludable. Tu última 30 segundos para despedirte. Gracias por hacer lo que haces, tienes un propósito de vida, nunca lo dudes y sigue haciendo lo que haces por la audiencia porque a veces hacemos más de lo que imaginamos por la gente, simplemente hay que hacerlo, que eso se te va siempre a devolver. Nunca dudes de lo mucho que das, aunque no tengas contabilidad de eso. Qué bello, ¿viste? Yo le digo a él que aproveche 30 segundos y me los dedica a mí. Muchísimas gracias, José. Okay. Nos vemos en el próximo Corriente Alterna Radio, el próximo martes a las 6 de la tarde. Sí, Corriente Alterna Radio por Instagram y Corriente Alterna por 305 Media TV. Chau, chau.